Hola gente de Venezuela, bienvenidos a La Encerrona, el nuevo formato para radio y páginas web. Yo soy Orlando Medina del Tubazo Digital y adivinen quién me acompaña, Víctor Hugo Donaire de Oyes 89.7. Saludos, Víctor. Hola a todos ustedes, aquí un gusto saludarles con Carlos Oscarín. Esto es una encerrona pero abierta. Bueno, vamos a encerrar a ver qué tal. Él no puede decir nada. Vamos a ver si me dejo. Una parte de Guárico lo acompañó hasta hace un tiempo. Pues, si no, y quiero mucho Guárico además. Bueno, eso Guárico es sabroso. Usted ha sabido cómo llevar el gentilicio guariqueño. Claro. Vamos a ver si es verdad. O no. Orlando. Bien, amigos, hoy Un saludo a tu cupido, por cierto. por ahí van los tiros todavía. Carlos Eduardo de Jesús Ocarí Guerra se encuentra con nosotros hoy. Dijiste Nombre completo. Guerra. Guerra. el estudio familiar de Nicolásito Guerra. No, chico. No, gracias a Dios. No, ¿Pariente? no, en absoluto. Mi tío Cristóbal Guerra, periodista deportivo. Sí. ¿Por quién va al mundial, por cierto? Aquí las preguntas las hacemos nosotros. No, pero dime. ¿Tú por quién vas? ¿Por el mundial? No, siempre lo mismo de siempre, lo de nuestro, nosotros, Brasil, Argentina, el patio. El Claro, cono sur, el cono claro. sur con nosotros. Argentina. No hay Messi. familia entonces de Nicolásito. No, para nada, para nada. Amén. Bien, amigos, hoy con Carlos Ocarí, de visita en Guárico y por supuesto con Morros y con Oyes y con el Tubazo Digital. La pregunta que siempre hacemos, ¿no? Comenzamos con la economía, con la política. Siempre preguntamos, ¿quién te metió esas malas ideas en la cabeza? Porque un joven, en vez de estar en otras cosas, anda en esto en política, sobre todo hoy cuando hay tanto rechazo hacia los políticos. Oye, se pregunta a mi mamá siempre, porque en mi familia no hay políticos, ¿no? No sé, eso yo creo que es como cuando tienes una pasión que al final es como innato, ¿no? Yo desde que me acuerdo de mí, Orlando, o sea, yo siempre me movió el tema público, o sea, la política, y en mi familia no hay político, mi papá es economista, mi mamá es docente, clase media de Caracas, aunque mi mamá es comandante, mi papá es de Táchira, pero siempre nos instruyeron a leer el periódico temprano, etcétera, pero nunca la política, ¿no? Y la verdad que eso, uno como que nace, yo nunca tuve esa duda. Yo tengo hijos ya adolescentes y siempre está la discusión, oye, ¿qué quiero hacer cuando sea grande? Yo nunca tuve esa duda. O sea, yo siempre supe que iba a estar en esto. Yo soy ingeniero civil, tengo maestría en políticas públicas afuera, pero siempre nunca tuve duda de que iba a estudiar ingeniería civil porque me gustan mucho los números, pero iba a estar en la política. O sea, nunca tuve esa no debate. le hiciste caso a tu mamá, estabas a punto de irte del país y te llamó alguien, o te habías ido del país y te llamó Ya alguien. estaba afuera, sí, yo estaba Y te afuera viniste a trabajar con y me vine a trabajar con Ahora, Enrique pero al Mendoza. inicio de ustedes en Primero Justicia, cualquier persona, cualquier joven arranca en la política, ¿sí? $20,000 que consiguió la mamá de Así. Leopoldo, así iniciaron ustedes en la política. No, No, es verdad. empezaste con las No, preguntas. es verdad. No, sabroso. Por favor. Pero tú con $20,000 hace unos No, años. yo no atrás vi ese arrancabas. cheque. ¿Qué harías tú? ¿Comprabas un carro, una motocicleta? Bueno, ¿Arrancabas pero- un partido? No, Pero, no, Cariño, no, pero para- mira, a ver. No, primero, la gente quizás no sabe, Primero Justicia, antes de ser un partido, Ajá. era una ONG que trabajaba en el tema de la justicia, inclusive impulsamos un programa que se llamaba Justicia de Paz, ¿no? Que fue muy exitoso en toda Venezuela, que no era de partido, Julio Andrés ¿no? Borges. Luego surgió el programa de Justicia para Todos en televisión, que Julio Andrés Borges era el juez. Esa es la historia del partido. Ahora, eso cuenta de la mamá de Leopoldo, yo nunca me enteré de eso, nunca supe eso. Lo que sí es que llegó un momento en nuestra ya empezando a crecer como ONG, como ya nos estábamos graduando en la universidad, que dijimos, oye, ¿por qué no transformamos esto en un partido político? ¿No? Una gente no quiso y se quedó con una ONG o con la ONG. Nosotros sí, y dimos el paso para la política en un momento muy difícil porque la hegemonía de Ico Pérez se estaba acabando, estaba surgiendo el chavismo. Y nosotros dijimos, mira, ni de cuarta ni de quinta, vamos a construir algo distinto. Y ahí nos arriesgamos, ¿no? a construir un partido, y hay que diputados, algunos seamos diputados, otros alcaldes como Enrique y Leopoldo, y ahí comenzó Primero Justicia. ¿Te Ahí, quedó claro eso? de ahí en adelante. Sí, Víctor, que se la pasa inventando No, pues, cosas. te quedó claro, $20,000 en aquel entonces sirvieron No los vimos, para- vale, no para- los vimos, para entender la política mejor. Y mira los resultados. no los vimos. Oscarín fue un mimado en su época como alcalde. Tuvo unas buenas oportunidades y el chavismo lo respetó. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, pero era la época de la bonanza, ahorita todos los alcaldes están llorando. Ahí hay una pregunta sobre, ¿pudieras asesorar a los alcaldes que se la pasan llorando? Pero aquí hay Me una gustaría,
Hay una... Al final el gobernar, Orlando, es un ejercicio de creatividad. O sea, porque no es buen alcalde o buen gobernante el que tiene mucha plata, es buen gobernante el que con poca plata hace mucho, ¿no? Y yo creo que ahí la creatividad para gobernar es fundamental. Siempre lo digo, hay que ser creativo, hay que salir del cuadrante típico para poder llegarle a más gente. Por eso yo he hablado mucho de la democracia directa, porque es una herramienta fundamental para poder gobernar con eficiencia. Estira más los recursos y la gente queda más contenta. Hay un tema de lo que está planteando la democracia directa y la propiedad privada, pero Sí. el equipo de producción nos pasa una especie de biografía, un poco lo vamos a ir revisando para que los pocos que van a ver esta entrevista se enteren. Carlos Eduardo de Jesús. Buena pregunta para mi Víctor papá dice también. que eso es de portugués. No, bueno, no sé, no soy portugués, pero mi abuelo se llamaba Jesús, mi abuelo por parte de mamá. Yo creo que cuando me iban a presentar, mi mamá se molestó y dice, ¿por qué tú vas a poner el nombre? Mi abuelo también, y mi papá también. Entonces al final, bueno, ponle Jesús, entonces pusieron tres nombres. Tres nombres. Nació en Caracas un 1 de mayo, es decir, nació el Día de los Trabajadores. Así es. Y Diosdado dice que es flojo. Diosdado dice Dice todos los que miércoles. flojo. Ah, bueno, y Diosdado, sí. te vas a parar a las 10, dicen por ahí, a las 11. No sé, pero Y él hasta dice que- que tú eres flojo. y hasta le tú puso- naciste un 1 de y hasta le puso un mayo. sobrenombre. Sí, varios me han puesto. No lo vamos a decir ¿Cuál es aquí. el que te Dilo. Díselo, vale, estamos ahí, díselo, No, claro. no, nada de conflicto. No, mira, Y Maduro también. Esos son ellos que ponen sobrenombre, yo no. Pero ¿por qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Que sabe mal? ¿Que es insípido? ¿Qué es? Me imagino el cumplir algo que le gustaba a todos los muchachos, a todo el mundo. La verdad que no lo sé. En la casa lo compraba para los hijos míos y me lo comía yo. Así, Sabrá él lo que eso quería decir. Ahora, que lo expliquen. tú eres signo Tauro. A Tauro. Yo le pregunté a los astrólogos, yo tengo una periodista que es astróloga y sabe de eso y le tira piedras a la luna. Dice que a los de Tauro no les gustan los dramas, sino que todo se hace en Es verdad, es Pero entonces, verdad. ¿cómo tú haces política si la política hoy es un drama? Es verdad, es verdad. Pero hay distintos tipos de dramas, ¿no? Ah. A mí lo que no me gusta es las novelas, o sea, es un fastidio, o sea, esa lloradera, esa cosa, me fastidia, Si ¿no? supiera que este es Soy novelero. pragmático, ¿sí, novelero? Ay, No no, creo. Tauro no le gustan los dramas. Tú sabes que quien le gusta la novela es el señor, pero no te quiere. Sí, te sí, quiero sí, preguntar, sí, sí. entonces a ti nunca te motivó por esta calle, ninguna. Por esta curación calle, de yo ninguna- estaba chamo y me acuerdo, me gustaba mucho la canción, ¿no? Y seguí un poco, porque por esa calle era como una novela muy atípica, ¿no? Era como muy urbana, muy de problemas sociales. La de Giordano. Sí, la canción de Jordano, Por sí, esa calle. sí. Pero la verdad que nunca he sido así muy novelero, ¿no? Nunca me ha llamado la atención. Es parte de la realidad que vivimos todos los días. Es un drama interesante de Y saber. en aquella época éramos felices y no lo sabíamos. Sí. Hoy en día es mucho peor, ¿no? ¿Qué tiene? Político, político. No me va a dejar hablar. Militante PJ, alcalde de Sucre en el 2008. Sí. Es alcalde. Atención, alcalde, aquí podemos darle unas asesorías porque los de Guárico se la pasan llorando. Sí. Tú Diputado- sabes que nosotros después de la alcaldía, yo fundé una escuela para alcaldes de América Latina. Ajá. Y estamos en 7 países, estamos asesorando 200 alcaldías. Y no hay ninguna en Venezuela, por si acaso, ¿no? Porque unos ya empiezan ya, entonces están conspirando, no, nada, ninguna en Venezuela. Todos los países menos Venezuela y América Latina. Ahora, Para ayudar a los alcaldes a hacer mejores gestiones. yo estoy sacando la cuenta, si naciste en el 70, en el 71. En el 90 trabajaste con Enrique Mendoza, 92 creo que fue, 93. con la alcaldía Sí, con Enrique Mendoza. con la gobernación. Empezó a trabajar de muchacho para que tú Chamito, no chamito. sigas diciendo que es flojo ni nada de Chamito. ¿Y eso lo sabe quién? Los mirandinos. ¿O lo sabe el eso. país? Bueno, y ahora lo van a saber los guariqueños. Se Claro. presentó como candidato el 21 de noviembre y David Ucategui no lo dejó llegar porque renunciaste. Bueno, ahí fue una historia, aparte, gran parte de los errores que hemos cometido la oposición, ¿no? Y yo soy muy autocrítico. El año pasado cometimos muchos errores, ¿no? Aquí en Guárico, me lo decía Wilfredo, que es el presidente de nuestro acá, aquí la división de la oposición hizo que ganaran muchos alcaldes que no son oficialistas, porque son oficialistas. Y si tú sumas la votación de los opositores, ¿Pero de lo cuál hubiéramos ganado, oposición ¿no? habla? Porque aquí hay varias oposiciones. Sí, Cuando hacia tú allá hablas- voy. cuando tú hablas- Yo creo que eso es parte de los errores, eso hay que acabarlo. Sí. Yo creo que tiene que haber uno solo. Yo soy de Guárico y estoy oyendo que estás hablando de los errores de la oposición. Sí. Si es de aquel llamado G4,
Yo creo que todos han cometido errores, o hemos cometido errores. Y lo he dicho públicamente, yo pido perdón públicamente por los errores que hemos cometido, ¿no? Y creo que hay que ser muy sincero y muy honesto, porque no es verdad que la gente nos va a decir automáticamente si seguimos cometiendo errores tras errores. Tenemos que decir, mira, metimos la pata, fallamos, pana. Discúlpanos, danos la oportunidad para seguir y aprender de esos errores. Ahora, en eso que tú estás diciendo, yo creo que tiene que haber un solo grupo de personas, sin que cataloguemos a los otros despectivamente, no, uno solo, pero ¿quién decide quién es el candidato? Por ejemplo, la gente a través de las primarias. Eso fue uno de los errores del año pasado, y Miranda pasó. O sea, yo propuse primarias a nivel municipal, regional y nacional. Hubo partidos que se opusieron a eso, ¿no? Que no puede haber primarias aquí porque entonces el gobernador... Y eso fue un error. O sea, teníamos que haber ido primarias en todas partes. Y gana Pedro, María José, era ese, y la gente lo escogía. Yo creo que de esos errores tenemos que aprender, y ojalá que estas primarias, que ojalá sean a principio del año que viene o mitad del año que viene, sea producto de aprender esos errores y se deje participar a todo el mundo. Lo digo desde acá de San Juan de los Morros, mira, ahí están los morros allá arriba. Ustedes porque viven acá no lo aprecian, pero uno que no vive acá y ve los morros allá y uno se emociona todo, pues, ¿no? Pero entonces yo creo que las primarias tienen que estar abiertas para todo. Yo no sé qué te está pasando. O sea, estamos en la fase de la biografía. Termino la biografía con la pregunta más importante, la que a mí me interesa y la que todo el mundo me pidió que te preguntara. Estuviste casado con una Miss, María Ángel Ruiz. No estuve casado. ¿No? Tuvimos 10 años juntos, pero no casados. ¿El concubinato? Bueno, vivíamos en pareja, pues, Pero ¿no? es pecado. No sé, vivíamos en Ustedes pareja. son personas cercanas a la iglesia. Yo soy muy Porque católico. estar casado es Yo pecado. soy muy católico. Ay, es católico, pero Yo estás violando la ley. No, estuvimos 10 pero años se te juntos. perdona porque ya eso se acabó. Te pregunto porque es alguien de nosotros, es de tu cupido, pero sí tengo una duda. Porque... De Guárico. ¿La sotana tuya dónde está? No, yo no soy sotana, sino que yo soy muy moralista. Vez. A ver, pero sí tengo una ¿Eres duda. moralista? Sí, me gusta lo morado. A ver, tengo una duda que me va a servir a mí también para algún momento. ¿Cómo hiciste tú para levantarte una misa? No Tú vale. eres político y a los políticos no les creen nada. No, yo sé que María Ángel es muy querida aquí, tuvimos muchos años juntos. Ella con Victoria, que es la hija, la cría prácticamente igual que ella con mis hijos, y tuvimos una relación muy larga, muy bonita, y bueno, pero se acabó, y yo quiero profundamente a su familia, que muchos vienen aquí en San Juan, otros en Tucupido, en varias partes, igual a ella, y bueno, y quedó un cariño después de tantos años, pero la vida sigue, ¿no? Y yo le deseo ya siempre el mayor de la suerte, el mejor cariño, igual para mí, pues, por supuesto, pero siempre en las mejores relaciones. Mire, yo he tenido la mamá de mis hijos, tengo 2 hijos, tengo la mejor relación con ella, igual con las personas que he estado, siempre que Dios me ha dado la bendición de estar con muy buenas mujeres, muy buenas personas, he aprendido mucho de ellas y siempre le deseo mucha felicidad, porque la época que vivimos juntos fue muy bonita y eso queda en la cabeza, en el corazón y sobre todo en la memoria y en el alma, y esos son aprendizajes que no se devuelven, ¿no? Bien, estamos con ¿Te Carlos respondí, Orlando? desde la urbanización. Sí, me respondiste y también, bueno, todo bien. Sácate el pañuelo. Bueno, pero yo soy farandulero. A ver, ahora sí pasamos a las preguntas suyas. Eso, lo Candela. gracioso, lo que a usted le gusta, meter el dedo a la llaga. Dele, No, de ninguna manera. Aquí el médico, el sacerdote eres tú. ¿Médico o sacerdote? ¿Tomaste alguna vez agua del castrero? ¿Agua? Del castrero. No, ¿Ah? no, ¿Te das cuenta? Que por eso fue que no. María Ángel y tú, si hubiese tomado agua del castrero, No he tomado, ¿será por eso? Tú vienes aquí en Guárico. Mira, Voy a ir a tomar más tarde ¿por entonces. qué se perdió la gobernación el 21? Ahí se lo iba a contar Orlando ahorita cuando me preguntó. Eso fue una historia llena de errores, ¿no? No solamente Miranda, en todas partes. Comenzó cuando no se aceptó hacer primarias en todo el país. Creo que fue un error. Hemos ido primarias en Rocio, en Guárico, en Miranda, en todas partes, en toda Venezuela, pues, ¿no? Porque eso hacía que los candidatos tuvieran legitimidad de origen, pues, ¿no? No sé, fue imposible. Hubo partidos que dijeron que era imposible. Y en Miranda, al final, decidieron que quisieron hacer unas primarias solamente de un estado, lo cual me parecía muy amorfo, ¿no? A pesar de estar adelante, y eso fue muy duro, yo tomé una decisión que me costó mucho, me dolió mucho, que es dar un paso al costado, estando adelante, porque yo sabía que de 3 era imposible ganar, o sea, o dividir la oposición era imposible ganar,
Y me costó mucho porque es el Estado que en 2017 me hicieron fraude y tengo un trabajo allá y un apoyo. Pero yo decía, oye, pero ¿por qué lo hace el juego a Maduro? O sea, porque la política está por encima de uno, de los intereses personales y propios, inclusive partidistas. Está primero el país, pero no hay que decirlo en la palabra, en las acciones. Y eso fue lo que yo hice en las acciones. Y dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a dar un paso al costado, a pesar de estar adelante, porque yo no voy a ser instrumento de Maduro para dividir la oposición. Pero Bueno, igual se perdió, Carlos. bueno, eso ya no queda en manos mías. Yo hice lo que tenía que hacer. ¿Quién se retiró? Nadie se retiró. ¿Y quién se retira ganando? Ganando internamente, porque la sumatoria de los votos podían haber ganado, pero ya de a 3 era imposible ganar, por eso tomé esa decisión. ¿Quién se retira estando adelante? Nadie. Lo hice porque hay que demostrar con hechos que uno es distinto y que si uno cree en la unidad hay que demostrarlo con acciones, y fue lo que hice en ese momento. Y creo que aprendí mucho de eso, aprendí mucho de los errores también que cometimos, aprendí mucho de ese paso, y también fue una lección a mucha gente Y no en es Venezuela. contradictorio con esto de ustedes tienen 3 candidatos No, presidenciales, al contrario. pero de un solo partido. Al contrario, porque es un partido con debate, un partido con muchos liderazgos. Pero no están allí disipando. No vale, hay propuestas distintas de cada quien y eso es válido. Lo importante es que haya uno solo al final y que todos lo apoyemos. Pero De eso se trata, ¿no? al final de la primaria, pero Antes de las primarias. internamente en PJ no se plantea ya definir un solo candidato. Claro, por eso digo antes de las primarias, la idea es ir a las primarias con un solo candidato, ¿no? De parte de primero. Entonces, Ahora sí, hay distintas posturas, posiciones, entonces hay 3 mecanismos que se están discutiendo de cómo se decide el candidato, si es por encuesta, si es una elección interna, una elección abierta, y al final el que quede, todos lo vamos a apoyar. El estilo de ustedes es vestirse todos de amarillo. ¿Por qué tú no estás vestido de amarillo? Pero a veces no, Sí, está ella. A veces me he visto eso, o sea, ¿Cómo es eso? depende. Tienes aguarito, tienes que venir vestido igual como están los demás. Es que el militar en algo no es ponerse el color. Tú estás de civil ahorita. No, yo siempre estoy de civil, yo Es de no soy amarillo militar. pollito y ellos son los pollitos. Pero es Claro, que sí, el sí. militar no es, el militar en algo no es ponerse son las ideas, Yeah. son lo que uno transmite, es el contenido, más allá de los colores. El 80% de los venezolanos quieren cambiar, Es así. pero el 80% no quiere creer en ustedes. No cree que vamos a Pero cambiar. eso le dijo él, te estás copiando lo que dice él. Bueno, Te quedó bien. Sí, ¿verdad? Te quedó bien. Exacto, pero ¿qué hacer ante esta realidad? Tú estás aquí. Aquí vamos a ver la asamblea cómo va a funcionar con la presencia tuya. Ujú. ¿Tú crees que la gente quede convencida con tu discurso o al discurso de tener un tema? Bueno, le tocará a la gente evaluarlo. Lo que sí creo es que nos corresponde a nosotros, ¿no? Transformar ese querer en creer. O sea, porque sí es cierto, hay un gran rechazo hacia la política, hacia los políticos, incluyendo hacia todo, y nosotros tenemos que entender por qué pasa. O sea, y no fingir demencia, como digo yo. Hay un sentimiento de rechazo, tenemos que aceptarlo, entenderlo, pedir disculpas y avanzar. ¿Avanzar en base a qué? En base a propuestas. O sea, porque uno conecta con la gente, es en base a propuestas. ¿Qué te propongo yo a ti? ¿Qué te propongo a la comunidad? Y la propuesta que de fondo, y por eso Maduro todos estos días la agarra contra mí, son 2 propuestas que son profundamente transformadoras. La primera es la propiedad. Este es un país de pisatarios. Aquí en Guárico la mayoría de la gente no es dueña de su casa, viven allí pero no son dueños de allí. Y la propuesta nuestra es que pasen de ser de pisatarios a propietarios, un país de propietarios, Orlando, donde la gente sea dueña donde vive, donde los que siempre sean dueños de la tierra, donde la gente pueda soñar, aspirar a ser propietario. Eso es lo que decía María Corina Machado. Yo no sé si eso no creo que María Corina lo haya dicho, pero es que yo no te lo digo de la teoría, yo lo digo de la práctica. Cuando yo fui alcalde de Petare lo hicimos, dimos miles de títulos de propiedad, porque si queremos la propiedad, damos propiedad. Ahora, eso Es te un país que acompaña- queremos. Y lo segundo, porque tiene que ver con la propuesta, es la democracia directa, que es lo que tanto duele. ¿Qué es la democracia directa? Que los recursos del Estado lleguen directamente a la comunidad. Pero se huele a populismo. No, eso huele a chavismo. no, eso lo hicimos, Igualito, sí. eso lo hicimos en Petare, con una diferencia, que nosotros no somos sectarios, nosotros le damos los recursos a todos independientemente de su color político, pero es que eso es una metodología, es una herramienta poderosa de dar resultados. ¿Por qué? Porque la comunidad prioriza, decide, ejecuta y rinde cuentas, y no sustituye la democracia representativa, al contrario, la fortalece, porque son herramientas para tener mejores propuestas para la gente. Y en Petare hacemos más de 8.000 obras al año con la comunidad, y nunca preguntamos color político, y eso despolariza, hace que las obras sean 5 veces más baratas, 3 veces más rápidas, generas empleo, Como cambia hablan ellos, mentalidades, claro, ¿no? que las obras van a ser más baratas. Claro, Eso sí es verdad, eso es verdad. es que lo hicimos, no te estoy diciendo, no es que me lo leí en un libro,
lo hicimos en los barrios de Petare, todo el mundo conoce Petare, y eso es una realidad. Elimina aquello del 10%. Absolutamente, acaba con la corrupción. Tú te asociabas Acaba como con la alcalde corrupción. con la gente. No, para nada, imposible. La gente decide, la gente ejecuta, la gente rinde cuentas, transforma mentalidades, pasa de habitantes a ciudadanos, a las personas, con deberes, con derechos, da resultados en corto plazo y cambia lo que es la visión del Estado y la visión de la comunidad. Carlos, de verdad, si tú tuvieras una varita mágica, ¿a quién desaparecerías ahorita en este momento? Físicamente a nadie, yo no ¿Seguro? odio a nadie, seguro. ¿Te gustaría desaparecer uno que todo el mundo quiere No. salir de él? ¿Desaparece este No, señor? no. ¿Desaparece? No, yo en todo caso, si él es Maduro, yo le quiero ganar a Maduro, pero no desaparecerlo, porque yo no tengo en lo personal nada O sea, tú tomas bien contra en serio nadie. entonces que no puedes desaparecer a nadie. Yo no creo en eso, No. no creo en eso. Yo creo que hay que hacer el mayor esfuerzo de enamorar a la gente para que nos siga, para meternos en el corazón de ellos, para que nos sigan en base a nuestras propuestas y no en base a el sueño o la pesadilla de cambiar bruscamente las cosas. Fíjate, el tema que no queremos dejar pasar, se nombró una comisión de primaria. Sí. ¿Qué pone en peligro esa primaria? Porque así como hay gente impulsándola, también vemos gente como no apostando, pero sí diciendo que eso no se va a dar. Yo creo que es positivo lo que está pasando. Y yo presioné mucho para que se diera la comisión, para que tuviéramos rápidamente la fecha, etcétera. Y me parece que son unos buenos nombres, me parece que es un buen comienzo, ¿no? Pero Y yo- ahí voy a interrumpirte Sí. porque volvemos, la pregunta que la hace en un término general y hay algunos sectores fanáticos radicales que no creen poder reunirse con la Alianza Democrática. yo no pienso así. Aunque tú, perfecto. Yo no pienso así. Pero eso está en el tapete hoy en día. Bueno, es un debate que hay que dar, Ajá. ¿no? Y entonces, ¿cómo van, Bueno, van es una discusión otra vez al que fracaso? yo creo, y aquí lo digo públicamente, lo he dicho en todas partes, yo creo que las primarias tienen que ser abiertas, que todo el mundo tenga derecho a participar. Pedro, María, José, todo el mundo. Ahora, si tú decides no participar, se te ven las costuras, ¿no? Ahora, pero si decides participar y no aceptas los resultados, peor aún, porque candidato único no va a haber. Candidato que tenga la legitimidad y se convierta en candidato unitario, sí, que es distinto, ¿no? Pero nosotros no podemos impedir que Maduro meta gente para decir que se hagan pasar por opositores. Pero ¿usted qué va a hacer? Usted va a apoyar al que salga de un proceso de votación popular, que es el que va a tener legitimidad. Pero desde el mismo sector de las primarias hay quienes dicen que ciertos sectores no pueden participar, los llamados alacranes. Yo no creo eso, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que hay que Eso darle... no se ha definido. No, eso forma parte del debate. Ahora, me estás preguntando mi opinión, yo creo que hay que darle la oportunidad a todos y no hay que tenerle miedo a que la gente se cuente. Ahora, si Pedro, María, José no se quieren contar, pero es una cosa distinta que no se quieran contar y otra cosa distinta es que no permitamos que se cuenten. Si Pedro, María, José no se quieren contar, allá ellos, ya la gente sabrá, como pasó en Barinas. En Barinas Claudio Fermín se lanzó y había una unidad en torno a Garrido, un señor que nadie conocía. Él había sido concejal en la ciudad de Barinas, no en todo el estado. Ahora, se está Y en planteando- plena Navidad, a pesar de que había otro candidato promovido por el oficialismo, claramente, yo estuve en Barinas y la campaña grande era la de Claudio, no era la de ni siquiera el chavista ni el opositor. ¿Y qué pasó? La gente votó por el de la unidad, porque vino ¿Y por eso un no proceso puede de volver a legitimación. ocurrir en estos momentos? Yo sí creo, Sí. yo sí creo, O y sea, que apuesto a eso. Claudio también pudiera ser candidato presidencial. No me extraña que ya se haya lanzado, pues, ¿no? Pero y eso va a pasar. El tema no es que es imposible garantizar que va a haber un solo candidato, no. Va a haber un candidato unitario que va a surgir de un proceso de El votación caso de los popular. Adecos, ¿no? por ejemplo, Carlos Modesto Prosperi y Bernabé Gutiérrez, ambos por los lados van a ser candidatos también. Yo no sé, le corresponderá a ellos responder eso. Pero una Yo- pregunta que yo te hago, que quisiera oír una opinión tuya. ¿Qué pasaría allí? ¿A ti te gusta Prosperi porque es guariqueño? Carlos de aquí, ¿no? Tienes que empezar a ver ¿Qué más fue lo allá que de dijo Guarco. Eduardo Centey? Eduardo ¿En Centey serio? le preguntaron por Que Prosperi. fuiste jefe de campaña de Prosperi. Pero escucha lo que voy a decir aquí. ¿Es verdad, mi Orlando? compañero colega periodista. ¿Qué fue lo que dijo Eduardo Centey? Bueno, No pero te lo dé dijo pena, fue Eduardo no te dé pena, Centey. no lo va a ver todo el mundo. Eduardo Centey le preguntaron por Prosperi y él dijo que no le gustaba Prosperi. No, Dila Gilot. Porque que no le gustan los brutos, pero bueno, lo dijo Centey, no sé. No vale, Carlos Pana. No, no, Él es tengo pana, mucho pero cariño. Centey dice eso. Le tengo mucho cariño. Es No pana vale, tuyo, pero Centey dice eso. y creo que está haciendo un esfuerzo, está A recorriendo ver, el ¿qué país. pasa importante. si adelantan elecciones, algo así como aquí dicen, y los agarra el catarro sin pañuelo? ¿Se pudiera jugar a adelantar elecciones? ¿Qué debería hacer la oposición? Bueno, yo lo he dicho en estos días, tenemos que tener un plan B. ¿Qué es un plan B? Adelantar las primarias.
y que las primarias si son en junio, bueno, las hacemos en febrero. O sea, tenemos que tener un plan B, porque no podemos, Pero tenemos eso que en jugar la, Caribe. en la teoría, en la práctica será tan fácil, pues yo te veo con esa pasividad respondiendo, me estás convenciendo, ¿vale? Me estás Esa convenciendo. es la idea. Pero no, pero Claro, porque tú eres de oposición, te convencen fácil. Pero era jefe de campaña de Prosperidad, no, de ¿cierto? oposición No soy creo. yo. Tú tienes cara de opositor, chico. Yo no, vale. Yo tengo cara de oficialista. Mira, No creo, tienes cara inteligente. hay muchas cosas que preguntarte y yo he dejado Pero esta pregunta. saque para afuera. No, sí, claro. Esta situación que viviste con la esposa de Caguaripano, chico, Sí. yo quiero escuchar y que la gente te escuche. Gracias por la pregunta. Tú entregaste No, a este tipo. para nada. No, ¿Qué ella, fue lo que ocurrió allí? ella se llama Irene, hablaba mucho con Sí, ella, además, sí. ¿no? Mira, Ahorita en la actualidad. sí, vale, claro. Ella no vive en el país, pero claro que. Mira, Es un yo. trago amargo, ¿no? Sí, fue muy duro, pues, ¿no? Yo tuve un hijo con cáncer, ¿no? Pablo, leucemia. Y cuento eso porque en ese momento yo estaba con mi hijo en un tratamiento fuera del país. Yo no estaba en Venezuela, ¿no? Yo estaba en el hospital cuando pasó eso, ese incidente. ¿Qué fue lo que pasó? El señor iba por una calle, había hecho lo del Fuerte Paramacay 1 o 2 días antes, una calle en el municipio que en ese momento era alcalde, que es Sucre, que es Petare, en una punto móvil, lo mandaron a parar un carro, no se para, se da la fuga, los policías lo persiguen, el hombre estaba armado, y bueno, y pasó un incidente, y al final, sin saber quién era, lo llevan detenido. Yo todo esto estaba en el hospital con mi hijo. Yo no es que yo estoy informado, en un municipio de 2,5 millones de personas, que cada incidente la policía se lo reporta al alcalde es imposible, no, eso no existe. Pues la policía tiene su trabajo y a uno le informan al final del día, como se dice, las novedades durante el día o en la mañana del día anterior, ¿no? Pero que una persecución, llama al alcalde, eso no pasa en ninguna parte. Si pasaría fuera muy ineficiente, ¿no? Yo estaba en el hospital con mi hijo, cuando eso pasa, me llaman, me dicen, mira, está pasando esto, pero ya cuando me llamaron a mí, ya había salido en Twitter, o sea, yo ni sabía, nunca lo supe, pues lo supe fue cuando salió en las redes sociales. Y bueno, de ahí en adelante había una manipulación y una perversidad promovida por el mismo gobierno, haciéndose pasar por opositores, muchos de ellos, diciendo que nosotros entregamos... Pero ella se te presentó en una asamblea. Estaba en la Urbina, después de eso... Sí, vale, después de eso, la hermana. Estábamos en una asamblea en la Urbina, y me emplazó, y después de eso yo, bueno, y lo digo que yo tuve reuniones con ella, con su hermana, con el papá del señor Caguaripano, con su mamá, lo puse a hablar con los policías que hicieron eso, o sea, yo he dado la cara y he explicado, y ojo, y he explicado no porque yo hubiera hecho algo malo, yo ni siquiera me enteré de eso, como dije y todo esto que estoy diciendo puede ser perfectamente verificado, porque no solamente la enfermedad de mi hijo fue muy pública, sino donde yo estuve ese día, en ese momento, ¿no? Porque estaba hospitalizado con él. Pero si fue o ha sido un tema muy, muy manipulado, ¿no? Para hacer daño y para hacer ver cosas que no son. Ni entregué a nadie, ni supe nada, ni formé parte de eso. Bueno, interesante eso porque Sí. yo particularmente me interesaba conocer la historia. No, te lo agradezco la pregunta. Y a viva voz de tu parte. Sí. ¿Le temes más al enemigo interno o al externo? No, yo le temo más a la apatía, ¿sabes? Que no es ni interno ni externo. Y la apatía es una realidad que estamos viviendo hoy en día. O sea, y por eso yo siempre digo, Orlando, la esperanza no le hipoteque usted la esperanza a los políticos. O sea, yo soy político. La esperanza es suya. No se la entrega a nadie. Defiéndela. Por eso la apatía es el mejor favor que se le puede hacer a Maduro. O sea, ser apático, pensar que no se va a cambiar, pensar que estamos, que todo va a seguir igual, es hacerle un favor a ellos. ¿Ustedes creen poder ganarle al oficialismo? Yo creo que tenemos que conectar con la gente, tenemos que llegar al corazón de la gente, y eso es un tema de contenido, de sustancia, y lo he hablado mucho en mi partido, en Primera Justicia, porque podemos tener las mejores estructuras del planeta, pero si no hay mensajes, si no hay contenido, las estructuras quedan inservibles. Carlos, Tenemos que tener estructuras con contenido para poder llegarle al más humilde, al más pobre, al más desesperanzado, para poderle sembrar esperanza en su corazón y decirle, mira, Venezuela puede cambiar, para Venezuela puede ser distinta, podemos tener propiedad, podemos tener democracia directa, podemos tener servicios públicos eficientes. Esto es una calamidad, los servicios públicos aquí en Venezuela. Aquí, Guárico,
un estado lleno de agua, pero en la tubería no hay agua. Lleno de luz por la energía solar y se va la luz. Bueno, debe ser ¿no? que hay muchos locos gobernando. No, claro, pero es que yo sí creo que tenemos que dar un gran paso y un debate profundo. A ver, Por Carlos, ejemplo, ¿por qué? Y te hago esta pregunta. Si el Estado ha demostrado que es pésimo administrador de los servicios públicos, ¿por qué no discutimos y debatimos darle espacio al sector privado para que manejen los servicios públicos? porque Y eso es una propuesta que tenemos que hacer. capitalismo. Bueno, eso, pero ¿qué es más capitalista? Y se lo digo a usted que está en su casa. ¿Cuál es el servicio público más costoso? Es el que no funciona. Porque si tú no tienes agua en tu casa, entonces tú tienes que ir a buscar un cisterna. Eso sí es capitalismo. Y la garrafa de agua te cuesta más cara cuando vas a la calle a comprarla que allá en Nueva York o en Singapur. Porque el servicio público que no funciona es el más costoso. Si tú tienes un restaurante y si te da la luz, tienes que comprar una planta. Eso es más costoso que si tuvieras un servicio de luz que funcione. Entonces hay debates que hay que dar sin complejo. Y yo creo que hay que ponerlo en la mesa. Preguntémosle a la gente, ¿usted prefiere tener un servicio público que funcione o que no funcione? Pero pareciera entonces que lo que estás diciendo, fíjate, está caro el servicio de telefonía por CanTV y no funciona. Y lo están ¿Y pagando. CanTV de quién es? Bueno, el Estado. por Del eso. Estado. Pero entonces ahí está. El internet sirve, no sirve. ¿De qué es internet? De CanTV. Entonces, pero ellos piensan porque ¿qué pasa? Si lo maneja el Estado es la corrupción, es la negligencia, es la incapacidad y nadie responde. ¿Cómo es posible que aquí en Guárico estamos rodeados de agua? Me meto en esa casa y no hay agua. Tú abres el chorro, no hay agua. Mira, yo estuve en estos días en Bolívar, allá en Ciudad Bolívar, al lado del río Orinoco, el más grande del planeta. Al lado comiendo pescado. Y fui a bañar a las manos y no había agua. Oye, yo te voy a decir No, entonces yo te voy a preguntar por qué eso pasa. Yo te voy a decir la causa, por los porque tú la complejos. dijiste. No se puede hacer política fingiendo demencia. ¿Es así? Explícame esa frase, porque mucha gente pensó que estabas hablando de alguien de San Juan y todo el mundo pensó, eso es conmigo, dijeron los gobernantes. No se puede hacer política fingiendo demencia. Y es demencia del señor. No creo, no creo. No, Se le olvidan los nombres. de la otros que están persona. por allí. Tú tienes que fundamentar la pregunta directamente. Con nombre y apellido, ¿verdad? Claro, vale. Bueno, pero es que no, él no dio ¿Cómo es la nombre. alcaldesa del municipio tuyo, donde tú vives? No, ¿cuál? Yo no vivo aquí. Tú sabes quién No, tiene que no, fundamentar la Carlos En Maracay. Carlos vive en San Juan y dígame a quién se refería cuando dijo no se puede hacer política. No, fingiendo porque demencia. no a una persona en particular. Me refería en ese caso, en esa frase, a nosotros mismos en la oposición. O sea, porque nosotros no podemos seguir actuando como si la gente nos va a apoyar automáticamente, no. La gente nos va a apoyar si tenemos, si logramos conectar, si tenemos propuestas, si le damos la ¿Dónde son esperanza a la gente, gobierno ¿no? ustedes en estos momentos aquí en Venezuela? Bueno, por ejemplo, tenemos el mejor alcalde del país, que está en Maracaibo, que es Rafael Ramírez, que es un muchacho que viene de las estructuras, pero que ha crecido, que ha madurado, que fue diputado y que está haciendo una extraordinaria gestión. Ahorita hizo un récord Guinness de la música folclórica en el mundo. Y como él tenemos muchos alcaldes en otras partes del país, gobernador como Galíndez en Cogés, que está haciendo una gran labor. O sea, pero yo creo que en este momento, partiendo de los buenos ejemplos que existen y existen de distintas todas las políticas, creo que nosotros tenemos que darle a esa gente que nos está viendo aquí en Guárico, oye, la esperanza de que Venezuela que Guárico puede cambiar, que podemos tener un país de productores, un país de emprendimiento, un país de altísima producción, de propiedad, de democracia directa, de buenos servicios públicos, y que para eso tenemos que creer en que puede venir un cambio. Carlos como que nos está encerrando a nosotros y no nosotros a él. Vamos a dar vuelta a la Esa cosa. era la idea, esa era A la ver, idea. tenemos- Vamos a darle vuelta a la cosa, no me está gustando. Tenemos lo que llamamos el ping-pong. Sí. Un error del que hoy se arrepienta. Pero ¿eso es personal o político? No, como usted lo quiera ver, aquí aportamos todo. Un error. Del que hoy se arrepienta, porque usted pidió perdón en estos días varias Sí. veces. Un error Acabo de pedir político. perdón ahorita en el programa. Un error político fue no haber ido a primarias nacionales el año pasado. Un libro que le recomendaría a alguien. Ahorita acabo de terminar un libro y le mandé unas felicitaciones que se llama La venganza de los gobernantes, ¿no? Que es Moisés Naim. La venganza del poderoso, que cuenta la historia muy interesante, ¿no? De cómo en el mundo hoy en día los grandes líderes, usando el arma de la democracia, llegan al poder para no ser demócratas, ¿no? Y no tiene que ver con izquierdas y con derechas. Pone por supuesto el ejemplo de Chávez, pero también pone el ejemplo de Bukele en Centroamérica, o de Trump en Estados Unidos, o el presidente de la India. Es decir, que usan la democracia
para el discurso, para cuando llegan al poder, no ser demócratas. Bukele es de Primera Justicia. No, para nada. Pero para ¿sientes que para se nada. parece a ustedes? No, yo creo que no, yo creo que está cometiendo los mismos errores de los que nosotros hemos criticado. Lo ¿no? que necesita la oposición. ¿Qué necesita la oposición? Yo creo que mensaje. La unidad es importante, pero más que la unidad es un mensaje Mensaje que con la... acción, con acción. No, el mensaje va acompañado con la acción. Esta pregunta es de Víctor Hugo. A ver, Y que un chavista que sea tu amigo, pana. no, hay varios. En Petare tengo miles de amigos ¿En serio? chavistas, claro. Y chavistas también. No, chavistas, miles de amigos chavistas. Es que yo no señalo, mira, en el amor no hay cédula y en la amistad no hay colores, ¿no? Uno puede ser amigo, si tiene los mismos principios tuyos y te gustan las mismas cosas, puede ser amigo de él, ¿no? Y tampoco en el amor hay visa, Víctor Hugo. Sí. No se puede enamorar de otra gente de otro país, ¿no? Bueno, pero toma agua del castelo porque veas cómo es la vaina aquí. Veas cómo No, es. porque después se va a quedar aquí. Sí. O no hay cédula. Ah, bueno. A ver, No se puede enamorar de una chama o una señora mayor, ¿verdad? Y esto sí es de gerencia, pues un consejo. ¿Sí o no, Virgilio? Un consejo para los alcaldes que se la pasan llorando, que no tienen recursos ni nada. Porque- Creatividad. Creatividad. El gobernar es el ejercicio de la creatividad. El ser, salir de la caja típica, usar la creatividad para poder ser un gobernante distinto. Por eso yo creo mucho en la democracia directa, porque la democracia directa es creatividad, es irreverencia y es trabajar con la gente. Y hay una diferencia fundamental entre el chavismo y nosotros. Para el chavismo el poder es concentrar poder, para nosotros el poder es transferir el poder a los demás. Por eso creemos en transferir el poder a las comunidades. Cuando Cari habla, yo estoy viendo la cara y el rostro de Henry Ramos, expresando eso, lo que es Dios, no. el poder, el poder. Pues estos días tiró un Twitter contra mí por la democracia directa. Bueno. O sea, no, al contrario. A ver, ¿a Lo quién respeto admira- mucho, pero no. ¿A quién admira de los viejos de lo que se conoce como derecha, oposición o el nombre que le dan? No, hay muchos. Que estén vivos, yo Porque muchos viejos ahorita están llevando palo, le caigan palo al pobre Bernabé, al pobre Henry Ramos. No, yo por ejemplo tengo mucho cariño y respeto por Ramón Guillermo Veleo, ¿no? Lo conozco mucho, he aprendido muchas cosas de él, creo que es un maestro y es un gran demócrata y un gran político. Y bueno, y fue ministro cuando Luis Herrera, tiene una historia, pues, ¿no? Julio Borges, ¿cuándo viene? Julio está en España, bueno, hay una Ya no está en persecución, Colombia. ¿Me vas hay a una dejar persecución preguntar contra él. o no? Porque Estaba en España hoy, si no sé. no voy a preguntar, entonces. No, porque tus preguntas pueden espantar al invitado. Pero está bien, bueno, vamos llegando al el hombre minuto nos está encerrando a 35. nosotros, no nosotros a él. Así es. Entonces tenemos que encerrarlo. Bueno, tú Eso no me dijo, sientes es así. que Sí. Wilfredo me dijo que quisiera eso. Ah, bueno, aquí tengo yo la parte de los innombrables. Ojalá tú pudieras definir, yo te los nombro y vas definiendo, por ejemplo, Juan Pablo Juanipa, es de los tuyos, ¿no? Es un innombrable. ¿Qué tengo que hacer una palabra? Ajá. Sí, Pana, pana, ¿verdad? claro. Nicolás Maduro, Incapaz ¿Incapaz de qué? de gobernar, Pero está gobernando, no lo puede. de gobernar bien, ¿es tienes tu razón. presidente o no es tu presidente? Está en Miraflores. No, pero ¿es Está en presidente Miraflores, o sí, no es obviamente presidente? está en Miraflores, es una realidad. ¿Tú quieres que él lo reconozca para decir por ahí Enrique que- Capriles, Alto pana también. Diosdado Cabello, Chismoso. Pero pues, se hace propaganda. Citicoel. También Enrique Mendoza. Un maestro, me enseñó muchas cosas. Bien. Pregunta. Bien, amigos, estamos en Ni el no minuto perdoné por 40 ninguna mujer, vale. de la Bueno, está Es bien. encerrona. muy machista usted. No, de ninguna manera. Pues, María Corina ¿Ah? Machado, te puedo preguntar. ¿Qué me dices? María Corina, yo creo que tiene convicciones. No comparto muchas de ellas, pero yo no le puedo quitar que es una mujer con convicciones. Voy a introducir un nombre de persona, pero un número. Corrupción, desastre. ¿Deberían estar presos? Absolutamente. Si hubo irregularidad, yo no manejo bien el tema, pero si las hubo, todo el que la haya hecho tiene que ir preso. La mamá de ¿Quién? Leopoldo. El que cometió Sí, Sí, corrupción. no con la mamá de Leopoldo. Si eso fue así, el que cometió, como te digo, no manejo los detalles ni soy contralor, pero si eso pasó, Si los con tuyos quien están sea, involucrados. quien sea, yo creo que eso es un ejemplo que tenemos que ser distinto haciendo las cosas distintas. Bien, bueno, muchas gracias. Orlando, ¿tú querías decir algo al final? No, lo que quería era que te despidieras y el saludo para la gente de Guárico. No, muy contento de estar. ¿Tú quieres otra chance para encerrarlo? No, No, chico. Dale, vale. no, ahí están haciendo A ver, señas. el Estamos en director. el minuto de la palabra finales. No, mucho cariño, de verdad, muchas gracias por la entrevista, estuvo muy simpática y le invito a todos los guariqueños, aquí estamos
tenemos, bueno, una agenda y estamos recorriendo todo el país. Creo profundamente en Venezuela, creo profundamente en que Venezuela merece cambiar y estamos en esa lucha. Hemos admitido errores, hemos inclusive pedido disculpas y pedido perdón, aprendiendo de esos errores, pero siempre con la esperanza y el corazón fuerte de que Venezuela va a cambiar, que Guárico va a cambiar y que nosotros tenemos que ser los responsables de ese cambio. Nosotros todos, incluyéndolos ustedes. Muchísimas gracias por la entrevista, ¿eh?